Bien chicos, comencemos con la parte del desarrollo de ejercicios. Vamos a trabajar desde la página 41. Ya sabes que el trabajo, el manejo más o menos es que yo hago los problemas impares y luego, claro, como extensión te voy a plantear algunos problemas de numeración par. ¿Está? Para que tú puedas trabajar. Bueno, ya hemos hecho más o menos un preámbulo de la parte teórica, de algunos conceptos que quería que notes, te des cuenta. Y bueno, la famosa mnemotecnia, ya sabes que es coca-coca, hielo, hielo de bajada y coca-coca, hielo, hielo de subida, para identificar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Así que no es nada complicado, simplemente hay que practicar. Recuerda que la matemática es sobre todo la práctica, pues, ¿no? Que nos va a ayudar bastante a reconocer. Tengo que recordar o tengo que reconocer que si me piden la tangente, bueno, hago mi mnemotecnia rápidamente de forma mental o a un costadito de manera provisional, pero ya debo reconocer que la tangente es la comparación del opuesto sobre adyacente. Claro que yo lo sé obviamente por el uso, por la práctica, pues, ¿no? De igual forma tú llegarás a ese nivel, pero de acuerdo obviamente con la práctica que tengas, pues, ¿no? Por ejemplo, la secante que es hipotenusa adyacente. Por ejemplo, te pregunto, ¿el seno que compara? Ahí está, tú vas pensando. Listo, claro, compara opuesto sobre hipotenusa. Ya está. Por ejemplo, la secante, bueno, la secante ya lo dije. La cosecante que compara. Claro, ya te diste cuenta que el seno y la cosecante, ¿te acuerdas? Eran razones trigonométricas inversas. Si el seno es opuesto a hipotenusa, significa que la cosecante, que es su opuesto, su simétrico, es la inversa, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Está? Si el coseno, ¿te acuerdas? Era, en este caso, adyacente a hipotenusa, deberás saber que su recíproca, que es la secante, será hipotenusa sobre cateto adyacente. Esas cositas tienes que darte cuenta para rápidamente ubicar lo que te pide el problema planteado, ¿no? A ver, comenzamos en la página 41, dice el problema 1. Nos pide por acá cuál es el seno de alfa, el seno del ángulo, bueno, en este caso de alfa, que participa en este triángulo rectángulo de catetos opuesto. Ahí está, mira, hay que reconocer un poquito. Tengo mi cateto opuesto, CO, toma el valor de 5. Tengo mi cateto adyacente, que está al costado, el vecino, adyacente significa al costado, 12. Bueno, no me dan cuánto vale la hipotenusa, sin embargo me piden la función o la razón trigonométrica seno. Pero hay que recordar qué es lo que compara el seno antes de, obviamente, hacer algún cálculo. Hay que recordar que el seno compara, el seno por acá, a ver, lo voy a poner en un costadito, el seno de alfa, según la mnemotecnia, hay que reconocer que es opuesto sobre hipotenusa. ¿Está? ¿Qué significa hallar seno? Significa que tú tienes que tener como dato en tu triángulo rectángulo, tienes que tener tu cateto opuesto, cosa que ya lo tenemos. Sí sé cuánto vale mi cateto opuesto, pero sin embargo no tenemos la hipotenusa. Y justamente este elemento que está frente a 90 se le llama la hipotenusa. Y no tenemos valor, ¿no? El problema no nos ha dado ese valor. ¿Qué significa? Que tenemos que calcular este valor que nos falta, que es la hipotenusa, para poder darle al problema lo que pide, que es el seno del ángulo alfa. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo en el problema número 1? Hallar la hipotenusa. Ahora, ¿cómo hallamos la hipotenusa? Bueno, a todo lo pedido, a todo lo que tenemos que hallar, en este caso en un problema, ya sabes que lo denotamos por una variable. En este caso vamos a denotarlo por la variable x. ¿Está? Y bueno, vamos a decir, quiero hallar x. Ahora la pregunta es, a ver, ¿x dónde pertenece? X pertenece a un triángulo rectángulo. Recuerda que en un triángulo rectángulo siempre se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que apoyarnos del teorema de Pitágoras para poder hallar ese lado que nos falta, que le hemos puesto como variable en este caso, que representa, que es x. ¿Ah? Ahora, ¿qué decía Pitágoras? ¿Te acuerdas? Pitágoras decía lo siguiente: la suma de cuadrados de los catetos era igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso vamos a comprobar. La suma de cuadrados de los catetos, o sea, 5, cateto 5 al cuadrado, más cateto 12, 12 al cuadrado, debe ser igual esa suma de cuadrados de los catetos a la hipotenusa, o sea, el valor que está frente a 90 grados, que es en este caso la variable x, que es la hipotenusa, ¿no? Ahí está identificada la hipotenusa. Igual, bueno, la hipotenusa al cuadrado básicamente. Deben ser iguales esas comparaciones. Bueno, habrá que desarrollar esta expresión. Diremos por acá, 5 al cuadrado, ya es un valor bastante conocido, 25, más 12 al cuadrado, también es bastante conocido, 144, va a ser igual a x al cuadrado. ¿Sí? 5 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a x al cuadrado según Pitágoras. 25 más 144. ¿Cuánto es esa suma? 25 más 144 es 169, igual x al cuadrado. Pero claro, nosotros no queremos x al cuadrado. Yo tengo acá x al cuadrado a que es igual. Yo solamente quiero saber cuánto vale x. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puede pasar, claro, el exponente como raíz, o simplemente podemos sacar raíz a ambos lados, tanto izquierda como derecha.
De igual forma vamos a obtener, mediante ambos caminos por allá, el valor de x, ya que si saco la raíz cuadrada se cancela el exponente, o sea, me queda x, y a la izquierda me va a quedar raíz cuadrada de 169. Y bueno, ya hay que conocerlo un poquito como el valor de 13, ya que 169 es 13 al cuadrado. Se va el exponente y el índice y me queda el valor de 13. ¿Ah? ¿Qué significa? Que ya encontramos el valor que era desconocido en este triángulo, que era la hipotenusa. Ahora ya lo conocemos como el valor de 13. Ya está, ya tengo la hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, una vez que ya conozco todos los lados de un triángulo rectángulo, yo puedo hallar cualquier razón trigonométrica. En este caso, y en especial, en este problema nos pedían el seno, y el seno era la comparación del opuesto y la hipotenusa. Ahora sí podré decir, ya puedo reconocer o puedo saber quién es el seno. El seno es opuesto, bueno, el opuesto ya lo teníamos identificado, era el valor de 5, ¿sí? Entre la hipotenusa, que claro, ya lo hemos encontrado como el valor de 13. Por lo tanto, ¿cuánto vale el seno de alfa? Bueno, vale 5 sobre 13. ¿Ya está? La respuesta será, el seno de alfa pedido será 5/13. Y listo, es una fracción porque recuerda que es una comparación de dos lados del triángulo rectángulo. Eso será mi respuesta en el problema número 1. Ya luego tú trabajarás el problema número 2 de forma similar, ¿no? Los problemas pares. A ver, vamos a otro problema, el siguiente problema impar, el problema 3. Dice, la cosecante de alfa es igual a 61 sobre 60. Lo que está de negro son los datos del problema. Me dan esto de dato y me piden esta expresión. Eso es todo lo que me dan en el problema número 3 de la página 42. ¿Ya está? A ver, ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, en este caso no me han dado un triángulo por allá como dato. Lo que me han dado es una razón trigonométrica ya de dato, que es la cosecante. Mira, una recomendación ante este siguiente tipo de problemas. Cuando nos den una razón trigonométrica, ya sea el seno, el coseno, cualquier razón, y me den el valor de esa razón trigonométrica, y no te dan una figura, no te dan un triángulo, lo que tú tienes que hacer es plantearte un triángulo rectángulo para ubicar esos dos elementos. ¿Está? A ver, pero claro, recuerda que una comparación o una razón trigonométrica se va a hacer necesario el uso de un ángulo agudo, en este caso el ángulo alfa. Entonces vamos a ubicar en mi triángulo de referencia, nosotros hemos dibujado este triángulo para más o menos ubicar los lados que nos están dando de dato, y vamos a ubicar a este ángulo que aparece en el problema, que es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque respectivamente a él vamos a saber quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. ¿Ya está? Entonces, ya con esa ubicación del ángulo alfa, voy a poder comparar, bueno, qué es más o menos lo que divide la cosecante. Recordad qué es la cosecante, qué es lo que compara la cosecante. Recuerda que esta razón trigonométrica comparaba dos lados de ese triángulo rectángulo. ¿Quiénes eran? Claro, recordarás que el seno y la cosecante, aprovechando el problema 1, el seno y la cosecante son razones inversas, ¿te acuerdas? El seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué significa? La cosecante, que es la inversa, ¿cómo será? Será, claro, lo contrario, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ah? Que claro, eso por dato toma el valor de 61 sobre 60. Y tú dirás, profesor, ¿y eso qué significa? Bueno, básicamente que podemos comparar, igualar la hipotenusa, que es la parte superior, con el cateto opuesto, que es la parte inferior. Podemos decir que la hipotenusa, nos están dando de dato, es el valor de 61, y el opuesto también es un dato importante que toma el valor de 60 por la comparación. Es decir, estos valores los voy a llevar a mi triángulo de referencia. Por eso es importante dibujar un triángulo de referencia. Entonces la hipotenusa, que está frente a 90, será el valor de 61. Ahí está. Y el opuesto, el cateto opuesto, el que está frente a alfa, toma el valor de 60. ¿Listo? Y ahora, claro, la pregunta es, ¿y cuánto vale la adyacente? La adyacente no nos da. Además, hay que recordar que en la cotangente es opuesto sobre adyacente, o sea, necesitaría saber cuánto vale la adyacente, y recordar que el coseno que nos está pidiendo acá también es adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa lo tengo, pero el adyacente, cuando me piden a calcularlo, no lo voy a tener. Está claro hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿eso qué me hace pensar? Nuevamente en el problema anterior, que en el cual a este lado que no tengo para un triángulo cualquiera, para un triángulo rectángulo cualquiera, voy a colocar un X y voy a calcular ese X. ¿Cómo? Bueno, mediante el famoso teorema de Pitágoras, que me permite hallar uno de los lados en un triángulo rectángulo. A ver, decimos por acá, por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? ¿Te acuerdas? La suma de cuadrado de los catetos era igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, cateto x, x al cuadrado, más
el otro cateto, 60, 60 al cuadrado, es igual a la hipotenusa que está frente a 90, que es 61 al cuadrado. Claro, si tú te gusta operar, normal lo desarrollas 60 por 60 y acá 61 por 61. O si no, también nos apoyamos en la parte de álgebra que muchas veces también nos simplifica expresiones. Es decir, voy a despejar x al cuadrado. En esta expresión voy a mandar 60 al cuadrado a restar a la derecha. ¿Qué significa? Que bueno, a la derecha estaba 61 al cuadrado y estoy pasando a restar ese término que era 60 al cuadrado, pero pasa, claro, con signo contrario, o sea, signo negativo. Y bueno, ¿por qué te digo de que el álgebra te va a apoyar bastante? Porque eso de acá en álgebra se conoce muchísimo como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Una diferencia de cuadrados en álgebra en productos notables, ¿a qué era igual? Era igual al famoso suma por diferencia de las bases. Diferencia de cuadrados puede convertirse en una suma por diferencia de bases. Hasta donde las bases son evidentemente 61 y 60. Es decir, puedo colocar acá 61 más 60 y acá 61 menos 60. Y listo, esta expresión de la diferencia de cuadrados ya fue convertido como una suma por diferencia. Ahora, ¿qué es lo que me va a quedar? Mira, demos cuenta por acá que x al cuadrado es igual a la suma, que ¿cuánto vale? Bueno, 121, la suma, 61 por 60, multiplicado por la diferencia. Pero la diferencia, ¿cuánto nos da 61 menos 60? Claro, el valor de 1. Y 121 por 1 sigue siendo 121, no pasa nada. De esa forma, lo operamos de forma más sencilla. Bueno, y acá básicamente sacar raíz cuadrada o pasar el exponente como raíz cuadrada, que es lo mismo, pues, ¿no? A ver, si lo pasamos como raíz cuadrada, será raíz cuadrada de 121. Pero 121 es 11 al cuadrado. Como tiene raíz, se cancela la raíz y simplemente me queda el valor de 11. Es decir, ya encontramos este cateto adyacente que no lo conocíamos de manera inicial, pero por el teorema de Pitágoras ya sabemos que toma el valor de 11. ¿Y esto para qué? Bueno, básicamente para reemplazar en la expresión que nos piden. Ya está. ¿Qué nos está pidiendo? Bueno, acá nos piden 60 por la cotangente. Bueno, ya tengo que tener noción de qué lados compara la cotangente. Recordar que la cotangente es adyacente sobre opuesto. Voy a colocar el adyacente entre el opuesto. A ver, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto que está al costado, que justamente lo acabamos de ayer, toma el valor de 11. ¿Y quién es el cateto opuesto? El que está frente a él, que toma el valor de 60. ¿Está? Estamos reemplazando lo pedido en la expresión del problema. ¿Sí? Más 61 veces, ojo, el coseno de alfa. Ahora, ¿quién es el coseno de alfa? Bueno, hay que recordar que el coseno comparaba, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Comparaba el adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, ¿quién es el adyacente en mi expresión? 11. ¿Y quién es mi hipotenusa que está frente a 90? 61. Y listo. Ya tenemos la expresión ya de una forma conocida. Ahora solamente nos faltaría simplificar. Bueno, en este caso, 60 arriba, 60 abajo, se puede cancelar. De acá de igual forma, 61 arriba, 61 abajo, también se puede cancelar. ¿Y qué me está quedando? Bueno, básicamente acá me queda 11, 11 más 11, el valor de 22 para nuestro problema número 3. A ver, problema 5 dice que el coseno de este ángulo multiplicado por la secante de este ángulo debe ser igual a 1. Y nos piden hallar, claro, x menos 1. Ya está. Bueno, acá hay que notar que tenemos una expresión muy interesante, la cual hemos visto que el coseno de un ángulo multiplicado por la secante, ya está, me da el valor de 1. Recordad que en la parte de la explicación habíamos notado que cuando yo multiplico dos simétricos, coseno por cosecante, coseno por secante, tangente por cotangente, cuando yo multiplico las razones de esa forma simétrica, el producto me da 1, ¿sí? Siempre y cuando los ángulos, ¿te acuerdas?, eran el mismo, ¿no? Entonces, si yo multiplico el coseno, en este caso como está acá, multiplico por la secante, que es su razón inversa, me va a dar el valor de 1, o sea, se va a cumplir lo que menciona el problema 5, siempre y cuando estos ángulos, 5x más 20 y 3x más 60, sean el mismo. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá aparte, ¿no? Voy a decir, ya, 5x más 20 tiene que ser igual necesariamente a 3x más 60. Voy a despejar 5x menos 3x, 2x, 60 menos 20, 40. Para poder obtener el valor de x como el valor de 20 en este caso, ¿sí? Este producto va a ser igual a 1 siempre y cuando los ángulos sean iguales. Y de esa igualdad de ángulos voy a poder obtener el valor de x. Y si ya tengo x, bueno, me piden x menos 1, o sea, 20 menos 1, y lo podría conocer ahora como el valor de 19. Ya está. No te olvides, si un producto toma el valor de 1 es porque son recíprocas, pero del mismo ángulo. Propiedades inversas. ¿Ya está?
Eso es lo que hay que comprobar en este problema